El aire en el comedor se sentía pesado, denso como el terciopelo de las cortinas que mi Alejandro había elegido con tanto esmero. Olía a lujos que no eran míos, el perfume caro de Beatriz, mi nuera, mezclado con el aroma de un vino cuyo nombre no podía pronunciar. Mi hijo Fernando estaba de pie, alzando su copa para un brindis. Sus palabras eran suaves, elegantes, pero cada una de ellas era un pequeño dardo envenenado dirigido a mí. Hablaba de la importancia de cuidar a nuestros mayores, de la fragilidad de la memoria, mientras su mirada se posaba en mí con una lástima tan falsa que me helaba los huesos. Los invitados, todos socios importantes de su empresa, asentían con compasión, viéndome no como la matriarca de la familia, sino como una reliquia, un mueble antiguo que ya no encajaba en la decoración moderna de sus vidas. Sentí cómo mi dignidad se desangraba sobre el mantel de lino blanco. Fernando continuó su discurso, relatando una anécdota reciente en la que, supuestamente, yo había olvidado el cumpleaños de mi propia nieta, Isabela. Era una mentira cruel, hilada con detalles tan verosímiles que hasta yo misma dudé por un instante. Recordé perfectamente el regalo que le di, un libro de poemas que ella había deseado por meses, pero en la versión de Fernando yo le había regalado un objeto sin sentido, algo que demostraba mi confusión. Él reía, una risa ligera que no llegaba a sus ojos, y los invitados reían con él. Era un espectáculo cuidadosamente orquestado, donde yo era la protagonista involuntaria de una farsa sobre mi propio declive. Mi hijo, la persona por la que había sacrificado todo, me estaba borrando en vida, pincelada a pincelada, frente a una audiencia que aplaudía su supuesta devoción filial. El sabor de la traición era más amargo que cualquier vino. Beatriz, sentada a su lado, jugaba su papel a la perfección. Con una mano sobre el brazo de Fernando, lo miraba con una adoración fingida, asintiendo a cada una de sus mentiras. Victoria es un tesoro, pero necesita nuestra ayuda constante, decía a la mujer sentada a su lado, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Fernando tiene un corazón tan grande, se preocupa tanto por ella. A veces me temo que el estrés de manejarlo todo lo va a enfermar. Era una maestra de la manipulación, pintando a mi hijo como un santo y a mí como su carga. Cada palabra era un clavo más en el ataúd que estaban construyendo para mi autonomía. Me sentí como una espectadora de mi propio funeral, obligada a escuchar elogios fúnebres, que no eran más que justificaciones para la usurpación que planeaban. La cena no era una celebración familiar, sino una calculada puesta en escena. Comprendí que cada detalle, desde la elección de los invitados hasta el tema de conversación, había sido diseñado para un único propósito: presentarme ante el mundo como una anciana senil, incapaz de gestionar su vida y, por extensión, su patrimonio. La mansión que Alejandro y yo habíamos construido con el trabajo de toda una vida, el hogar donde crié a Fernando, se había convertido en el escenario de mi humillación. Cada risa, cada mirada de soslayo, cada gesto de falsa preocupación era parte de una campaña para despojarme de todo. No querían cuidarme, querían anularme, convertirme en un fantasma que deambulara por los pasillos de su ambición desmedida, una simple firma en un papel que les daría el control absoluto. La soledad en esa mesa era un abismo. Miraba el rostro de mi hijo y buscaba un destello, del niño al que le leía cuentos por la noche, del joven al que animé a perseguir sus sueños. No encontré nada. En su lugar había un extraño, un hombre con ojos fríos y calculadores, cuya ambición había devorado cualquier rastro de amor o gratitud. Me pregunté cuándo había ocurrido esa transformación, cómo no me había dado cuenta de que el monstruo que me acechaba no estaba en la oscuridad, sino sentado a la cabeza de mi propia mesa, brindando por mi inexistente fragilidad. La pena me oprimía el pecho, una pena tan profunda que me robaba el aire. Era el dolor de un amor traicionado, la herida más profunda que una madre puede sufrir. En medio de esa asfixiante desesperación, una pregunta comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si tenían razón? ¿Y si mi memoria realmente me estaba fallando? ¿Si me estaba convirtiendo en la carga que ellos describían con tanta elocuencia? El miedo se apoderó de mí, un miedo helado y paralizante. Por un momento su veneno funcionó.
Me vi a mí misma como ellos me veían, una anciana confundida, una sombra del pasado. Pero entonces, la imagen de mi Alejandro vino a mi mente, clara y nítida. Recordé su risa, el calor de su mano en la mía, sus palabras exactas la última noche que pasamos juntos. No, mi mente no estaba rota. Estaba herida, sí, pero no rota. Y en esa pequeña chispa de lucidez, sentí cómo la tristeza comenzaba a transformarse en otra cosa. Fue entonces cuando recordé algo más, una conversación lejana con Alejandro, poco antes de que enfermara. Estábamos en el despacho de nuestro abogado y amigo, el doctor de la Vega. Alejandro había insistido en firmar unos documentos que yo no entendía del todo. Al salir, me tomó de las manos y me dijo con una seriedad que rara vez usaba: «Victoria, mi amor, he construido un muro alrededor de ti y de nuestro legado. Un muro que nadie podrá derribar. Eres más fuerte de lo que crees, pero he dejado guardianes en ese muro por si alguna vez los necesitas. Confía en lo que hemos construido juntos». En ese momento, sus palabras me parecieron poéticas, una simple declaración de amor. Ahora, en medio de la humillación, resonaban como una profecía, una promesa de un poder que yo no sabía que poseía. Levanté la vista y miré directamente a Fernando. Él me sonrió, una sonrisa condescendiente que esperaba ver en mí a una mujer derrotada. Pero ya no era solo dolor lo que había en mi interior. Era una llama que comenzaba a arder, una determinación silenciosa y fría. Ellos habían subestimado a la mujer que había luchado junto a Alejandro Santillana durante 50 años. Pensaban que la partida era suya, que el juego estaba ganado, pero no sabían que mi esposo, con su infinita sabiduría, me había dejado una última carta por jugar. No sabían que el verdadero testamento de su padre no estaba escrito en papel, sino en la fortaleza que él siempre supo que yo tenía. La función había terminado para ellos, pero para mí, la verdadera obra estaba a punto de comenzar. Permítanme que me presente como es, debido, más allá de la figura temblorosa que mi hijo pintó para ustedes. Mi nombre es Victoria Alcázar de Santillana. Tengo 73 años, y hace ya una década que el amor de mi vida, mi Alejandro, me dejó para esperarme en un lugar donde, según me prometió, las rosas nunca se marchitan. Vivo sola en esta casa, la mansión Santillana, un nombre que siempre me pareció demasiado ostentoso para lo que en realidad es un nido construido con amor, ladrillo a ladrillo, y que ahora se siente inmenso. Sus silencios a veces pesan más que las paredes. Cada objeto aquí guarda un eco de nuestra vida juntos, y es en esos ecos donde encuentro la fuerza para recibir cada nuevo amanecer, aunque a veces la soledad sea una compañera demasiado insistente en las largas horas de la madrugada. Llevo conmigo el peso y el orgullo de 2 apellidos con historia: Alcázar por mi padre y Santillana por mi esposo. Suenan importantes, ¿verdad? Como sacados de una novela de época. Pero la verdad es que, en el fondo de mi alma, yo soy simplemente Victoria, una mujer que aprendió a encontrar la alegría en las cosas pequeñas, en el aroma de la tierra húmeda de mi jardín al amanecer, en el tacto de las páginas de un buen libro, en el sabor del café recién hecho mientras el mundo aún duerme. Mi hijo y su esposa se aferran a la fachada, al prestigio de los nombres, pero yo siempre he sabido que el verdadero valor de una persona no reside en su linaje, sino en la bondad de su corazón y en la firmeza de su palabra. La gente, al verme, quizás vea a una anciana. Las arrugas en mi rostro son el mapa de mi vida. Cada línea una risa compartida con Alejandro. Cada surco una lágrima derramada por su ausencia. Mis manos, manchadas por la tierra de mis rosales, no son las manos delicadas de una dama de sociedad, sino las de una mujer que ha trabajado, que ha amasado pan, que ha sostenido fiebres y que ha aplaudido triunfos. Camino despacio, es cierto, pero mi espalda sigue recta, porque mi dignidad, esa, nadie ha conseguido doblegarla. Visto con sencillez, porque nunca necesité de lujos para saber quién soy. Mi reflejo en el espejo me devuelve la imagen de una luchadora que ha librado muchas batallas, aunque temo que la más difícil está por comenzar. Mi rutina es mi ancla en este mar de quietud. Me levanto con el sol, converso un rato con los rosales de Alejandro. Él decía que las flores, como las personas,
Crecen más bellas si se les habla con cariño. El desayuno es un ritual solitario, frente al ventanal que da al jardín, con el periódico como única compañía. Lo leo de principio a fin, no por costumbre, sino por un hambre genuina de entender el mundo que me rodea, un mundo que cambia a una velocidad que a veces me marea. Después, dedico mis mañanas a la casa, a la lectura, a mantener vivo el orden que a Alejandro tanto le gustaba. Es una vida tranquila, predecible, el tipo de vida que mi hijo parece despreciar por su falta de brillo y ostentación. No voy a negarles que la soledad es a veces una visitante cruel. Cuando la noche cae y las sombras se alargan en los pasillos, el silencio de la casa se vuelve un grito. Es en esos momentos cuando mi fortaleza flaquea. Me encuentro hablando sola, o más bien, hablándole a él, a mi Alejandro, compartiendo mis miedos y mis pequeñas alegrías del día. A veces, casi puedo sentir su presencia, su mano cálida sobre la mía, y me pregunto si esto es lo que Fernando llama confusión. Para mí, es simplemente una forma de sobrevivir a su ausencia, de mantener su amor como un faro en mi oscuridad. Esta vulnerabilidad es mi secreto, el jardín oculto de mi alma que riego con lágrimas silenciosas. Pero no soy solo una viuda solitaria. 2 veces por semana asisto a mi club de lectura, un pequeño círculo de mujeres brillantes y de espíritu indomable. Allí no soy la pobre Victoria, sino una lectora apasionada, una debatedora a la que respetan. Discutimos sobre historia, filosofía, sobre las complejidades del alma humana que los grandes autores nos revelan. Mi mente, esa mente que mi hijo quiere declarar en ruinas, se siente viva y ágil en esas conversaciones. Es mi gimnasio intelectual, el lugar donde afilo mis pensamientos y me demuestro a mí misma que la edad puede arrugar la piel, pero no tiene por qué oxidar el cerebro. Es una pequeña rebelión silenciosa contra la imagen de anciana desvalida que me quieren imponer. Mi vida no siempre fue así de cómoda. Alejandro y yo empezamos con muy poco, apenas nuestros sueños y una voluntad de hierro. Él era un arquitecto con ideas geniales, pero sin un centavo. Y yo, una joven maestra que creía ciegamente en su talento. Juntos levantamos nuestro pequeño imperio, con sacrificios que Fernando ni siquiera puede imaginar. Trabajé como administradora de un hotel durante más de 30 años, doblando turnos, renunciando a vacaciones y a caprichos, para que a nuestro hijo no le faltara nada, para que tuviera la educación privilegiada que nosotros no tuvimos. Esta casa no es una herencia recibida, es un monumento a nuestro esfuerzo, y cada rincón está impregnado del sudor de nuestro trabajo. Por eso me duele tanto que Fernando hable de mi desconexión con la realidad. Es cierto, no entiendo de aplicaciones móviles ni de redes sociales, y los nombres de las celebridades modernas se me escapan. Mi memoria no retiene lo trivial porque está llena de lo que importa. Recuerdo el día que mi hijo dio sus primeros pasos, como si fuera ayer. Recuerdo la promesa que le hice a su padre en su lecho de muerte. Recuerdo cada sacrificio, cada renuncia, cada oración. Ellos confunden mi desinterés por su mundo superficial con una incapacidad mental. No se dan cuenta de que mi mente no está fallando. Simplemente está calibrada para valorar cosas que el dinero no puede comprar, como la lealtad, la gratitud y el honor. A menudo, en la quietud de mi cuarto, abro el viejo álbum de fotos y converso con el Alejandro de papel. Le pregunto qué haría él en mi lugar, cómo enfrentaría esta traición tan íntima, tan dolorosa. Y aunque no me responde con palabras, su mirada en las fotografías me da la respuesta. Alejandro era un hombre justo, pero implacable con la deslealtad. Él nunca habría permitido que pisotearan nuestra dignidad, y en ese diálogo silencioso encuentro mi rumbo. No soy una víctima, soy la guardiana de nuestro legado, la depositaria de sus valores, y por su memoria, por todo lo que fuimos, no puedo rendirme. No voy a permitir que la codicia de mi hijo destruya lo que construimos con amor. Así que aquí estoy, Victoria Alcázar de Santillana. 73 años, viuda sí, pero no indefensa, solitaria a veces, pero no débil, una mujer que parece anclada en el pasado, pero cuya mente está trazando un plan para el futuro, un futuro en el que la justicia, aunque silenciosa, prevalecerá. Mi hijo cree que soy un libro viejo y polvoriento,
fácil de cerrar y guardar en un desván. Lo que no sabe es que en mis páginas está escrita una historia de resiliencia que él nunca se ha molestado en leer. Y el capítulo final, ese, estoy a punto de escribirlo yo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado una traición así o lucharías por tu dignidad? Cuéntamelo en los comentarios. Me reconforta saber que no estoy sola en este sentimiento. Mi familia es pequeña, un triángulo de afectos que, con el tiempo, se ha ido deformando hasta convertirse en un arma. En el centro de todo está mi único hijo, Fernando Santillana. Alcázar, a sus 48 años, es la imagen del éxito que él mismo se ha fabricado. Un hombre de negocios respetado, con un traje caro y una sonrisa que no siempre le llega a los ojos. Luego está su esposa, Beatriz Montenegro, una mujer cuya belleza es tan afilada como su ambición. Y finalmente, la luz en medio de tanta sombra, mi nieta Isabela, de 17 años. Ella es el último eslabón de la cadena de amor que forjé con Alejandro. Un eslabón que, me temo, sus padres están tratando de corroer con su cinismo y su codicia. Son las 3 personas que componen mi mundo, y 2 de ellas se han convertido en mis carceleros. Fernando no es un hombre malvado en el sentido clásico de la palabra. No es un villano de cuento. Su mal es más sutil, más moderno. Es un hombre hueco, devorado por una necesidad insaciable de aparentar, de pertenecer a un círculo social que lo despreciaría si conociera sus orígenes humildes. Me mira a mí, a mi vida sencilla, a mi casa que él considera anticuada, y no ve el amor ni el sacrificio. Ve un lastre, un recordatorio vergonzoso de que no nació en la cuna de oro que tanto anhela. Su resentimiento es un veneno que ha ido bebiendo a sorbos durante años, y ahora, finalmente, ha decidido escupirlo sobre mí, convencido de que mi eliminación de la ecuación es el último paso para convertirse en el hombre que siempre ha soñado ser. Su motivación principal, aunque él la disfrace de preocupación por mi bienestar, es la más antigua y vulgar de todas: el dinero. Pero no es solo la codicia, es un profundo complejo de inferioridad, una herida que nunca ha cicatrizado. Él siente que mis sacrificios, en lugar de ser un regalo, fueron una deuda impuesta. En su mente retorcida, él no recibió ayuda, sino una carga emocional que lo obligaba a una gratitud que nunca sintió. Por eso ahora cree que tiene derecho a todo. Considera que la fortuna familiar, construida con mi sudor y el de su padre, le pertenece por derecho de conquista, como si su éxito empresarial le diera la potestad de anular a quienes le dieron las herramientas para empezar. Quiere borrar el pasado para ser el único arquitecto de su presente. Y detrás de cada uno de sus movimientos, como una experta jugadora de ajedrez, está Beatriz. Ella es la verdadera estratega, la que susurra las ideas más crueles al oído de mi hijo, presentándolas como soluciones lógicas y necesarias. Proviene de una familia que lo tuvo todo y lo perdió, y ha dedicado su vida a recuperar ese estatus perdido. En mí ve el principal obstáculo para sus planes. Desprecia mi sencillez, mi falta de interés por las fiestas y las joyas, mi negativa a convertir la casa Santillana en un palacio de ostentación. Es ella quien ha convencido a Fernando de que yo soy un problema, una variable incontrolable que amenaza la imagen de poder y perfección que tanto se esfuerzan por proyectar ante el mundo. La dinámica entre ellos es un baile tóxico de manipulación y dependencia. Fernando, a pesar de su fachada de hombre seguro, es profundamente inseguro y necesita la aprobación de Beatriz como un adicto necesita su droga. Ella lo sabe y lo explota con una maestría aterradora. Le ha hecho creer que este plan para declararme incapaz no es un acto de crueldad, sino una prueba de amor hacia ella y hacia el futuro que están construyendo. Es por nuestro bien, Fernando, por el futuro de Isabela. Tu madre no lo entendería. Su mente está anclada en el pasado. Debemos proteger nuestro patrimonio de sus caprichos, le he oído decir en más de una ocasión, sin saber que yo escuchaba desde la otra habitación. En medio de esta guerra fría se encuentra Isabela, mi nieta. Veo en ella el alma noble de Alejandro, una chispa de compasión y de bondad que lucha por no extinguirse en el ambiente gélido de su hogar. Me quiere, lo sé,
A veces, cuando estamos a solas, me abraza con una ternura que me rompe el corazón y me susurra: «No les hagas caso, abuela. Yo sé quién eres». Pero es una adolescente, atrapada entre la lealtad hacia su abuela y la influencia constante de sus padres. Beatriz la moldea a su imagen y semejanza, enseñándole que el valor de una persona se mide por la marca de su ropa o los contactos de su agenda. Isabella es un campo de batalla, y temo que la guerra por su alma la estoy perdiendo. No siempre fuimos así. Recuerdo a un Fernando niño que se dormía en mi regazo mientras yo le contaba historias de caballeros y dragones. Recuerdo a un Fernando joven, lleno de sueños, que me abrazó llorando de gratitud cuando le entregué los ahorros de toda mi vida para que fundara su empresa. La grieta comenzó a abrirse el día que trajo a Beatriz a casa. Lo recuerdo como si fuera hoy. Ella recorrió el salón con la mirada y dijo con una sonrisa displicente: «¡Qué casa tan rústica! Tiene potencial, pero necesita una reforma completa para quitarle este aire de museo». Esperé que Fernando me defendiera, que defendiera el hogar de sus padres, pero él solo bajó la mirada y guardó silencio. Ese silencio fue el inicio de mi pérdida. Desde ese día, nuestra relación se ha ido desmoronando lentamente. Se convirtió en una sucesión de visitas por compromiso, de conversaciones superficiales donde cualquier tema profundo era evitado. Las críticas veladas de Beatriz se hicieron más frecuentes y el silencio cómplice de Fernando se hizo más profundo. La tensión actual no es un evento repentino, sino la culminación de años de pequeñas traiciones, de desprecios sutiles, de un amor que se fue enfriando hasta congelarse por completo. Han pasado de ignorarme a conspirar activamente contra mí, y yo he pasado de ser la madre que lo dio todo a ser el obstáculo que deben eliminar. La guerra ya no es fría, se ha declarado abiertamente, aunque de momento solo yo conozca el verdadero alcance de su ofensiva. El amor de una madre, dicen, es incondicional. No lleva un libro de cuentas, no anota los favores ni espera un pago a cambio. Yo creí en eso ciegamente. Cada renuncia, cada noche en vela, cada sueño pospuesto por Fernando, lo consideraba una inversión en su felicidad, no en la mía. Entregué mi vida en un altar de devoción silenciosa, convencida de que el mayor retorno sería verlo convertirse en un hombre de bien, un hombre agradecido y con memoria. ¡Qué ingenua fui! Ahora comprendo que para él, mis sacrificios no fueron regalos de amor, sino peldaños que utilizó para ascender, peldaños que ahora está dispuesto a patear para que nadie más pueda subir, ni siquiera la mujer que los construyó para él. Durante 35 años, mi vida transcurrió entre las paredes del Hotel del Parque. No era un trabajo glamuroso, era una labor de hormiga, de paciencia infinita. Como administradora, era la primera en llegar y la última en irse. Recuerdo el olor a cera de piso y a café de la mañana, mezclándose en el vestíbulo, un aroma que se impregnó en mi ropa y en mi piel. Recuerdo mis pies hinchados al final del día, después de recorrer kilómetros por los pasillos para asegurarme de que cada detalle estuviera perfecto. Mientras otras mujeres de mi edad disfrutaban de tardes de té, yo lidiaba con huéspedes exigentes, con problemas de personal, con la presión constante de los dueños, y lo hacía con una sonrisa, porque cada hora extra, cada festivo trabajado, era un ladrillo más en el futuro que estaba construyendo para mi hijo. Todo ese esfuerzo tenía un único nombre: Fernando. Quería que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Por eso lo inscribí en el Finatius Siemtres, Liceo Británico, el colegio más prestigioso y caro de la ciudad. Mientras él vestía un uniforme impecable y estudiaba en aulas con calefacción, yo a veces almorzaba un sándwich a escondidas en mi pequeña oficina para ahorrar unos pesos. Le pagué tutores de matemáticas, clases de piano que abandonó a los 6 meses, campamentos de verano en el extranjero. Cada capricho, cada necesidad era una orden para mí. Me negué lujos, me olvidé de mis propias necesidades, me convertí en una sombra de mí misma para que él pudiera brillar con luz propia, una luz que, trágicamente, ahora utiliza para cegarme. Mi Alejandro y yo teníamos un sueño. Un frasco de cristal en nuestra mesita de noche era el guardián de ese sueño. Cada moneda que sobraba,
Cada billete extra iba a parar a ese frasco. En él depositábamos nuestro anhelo de ver el mundo juntos. Queríamos pasear por las calles de Roma, maravillarnos con las pirámides de Egipto, bailar un tango en Buenos Aires. Pero cada vez que el frasco estaba a punto de llenarse, surgía una emergencia de Fernando. Primero su primer coche, luego el viaje de fin de curso, después el máster que quería hacer en el extranjero. Y el frasco se vaciaba una y otra vez, y nuestro sueño se posponía, hasta que la muerte se llevó a Alejandro, y el frasco quedó como un mudo testigo de los viajes que nunca hicimos. El sacrificio más grande, sin embargo, llegó años después. Fernando, recién salido de la universidad, tenía el proyecto de su vida, una empresa de consultoría. Tenía el talento, la ambición, pero le faltaba el capital inicial. Fue entonces cuando rompí la promesa que le hice a mis propios padres. El dinero de la venta de su casa, mi herencia, lo guardaba como un tesoro sagrado. Era el último vínculo material con ellos, pero mi hijo me miró con sus ojos llenos de ilusión. Me habló de un futuro brillante, y mi corazón de madre no supo decir que no. Fui al banco, retiré hasta el último céntimo, el fruto del trabajo de mis padres, y se lo entregué. Le entregué mi pasado para que él pudiera construir su futuro. Ese día, en la oficina del notario, mientras firmaba los papeles que transferían mis raíces a sus manos, él me tomó por los hombros. Sus ojos, entonces sinceros, se llenaron de lágrimas. «Mamá, te juro que este es el día más importante de mi vida. Todo esto te lo devolveré multiplicado por 1000. Nunca más tendrás que preocuparte por nada. Haré que te sientas la mujer más orgullosa del mundo», me dijo. Creí en cada una de sus palabras. Las guardé en mi corazón como la más valiosa de las promesas. Hoy, esas mismas palabras resuenan en mi cabeza como una burla macabra, como el eco de una traición anunciada que fui demasiado ciega para ver. Ahora, cuando en alguna rara reunión social alguien elogia su éxito, él suele decir: «Tuve la suerte de que mis padres me dieron un pequeño empujón inicial». ¿Un pequeño empujón? Así llama él a 35 años de mi vida, a los sueños rotos de su padre, a la herencia de 1800 sus abuelos. Reduce décadas de mi existencia a una anécdota trivial, a una nota al pie de página en su biografía de hombre hecho a sí mismo. Esa frase, esa maldita frase, es quizás la que más me duele, porque no solo niega mi sacrificio, sino que borra mi historia. Me convierte en un personaje secundario y prescindible en la obra de teatro de su vida. Los sacrificios no fueron solo económicos, fueron físicos, emocionales. Las varices que hoy surcan mis piernas son el mapa de las horas que pasé de pie por él. Las migrañas que a veces me atormentan nacieron en las noches sin dormir, preocupada por si el sueldo alcanzaría para pagar sus libros y mis facturas. La vez que tuve que pedir un adelanto a mi jefe, un hombre déspota al que despreciaba, y sentir la humillación en su mirada. Soporté todo eso en silencio, con la cabeza alta, porque una madre se convierte en leona cuando se trata de proteger el futuro de su cachorro. ¿Cómo es posible que ese mismo cachorro, ahora crecido, quiera devorarme? Incluso después de la muerte de Alejandro, cuando mi mundo se vino abajo, mi instinto maternal no descansó. Hace unos 5 años, la empresa de Fernando atravesó una crisis terrible. Estuvo a punto de quebrar. Él y Beatriz vinieron a mí, desesperados, sin decirles nada. Una tarde fui a un anticuario y vendí el collar de esmeraldas de mi madre y el reloj de oro de mi padre, las únicas joyas de valor que me quedaban. Le entregué el dinero a Fernando, diciéndole que eran unos ahorros que tenía guardados. Él lo aceptó sin preguntar demasiado. Lo dio por sentado. Me agradeció con prisa y se fue. Salvó su empresa con los últimos restos de mi pasado. Un sacrificio del que ni él ni Beatriz son plenamente conscientes. Así que cuando me siento en esa mesa y lo escucho hablar de mi incapacidad, de la necesidad de protegerme, una ira fría y lúcida me recorre las venas. Yo le di la vida, le di mi vida, le di el legado de mis padres y el recuerdo de mi marido. Le di mis manos para que se apoyara, mi espalda para que se irguiera y mis sueños para que él pudiera volar. A cambio,
Él me ofrece una jaula dorada, el título de interdicta, la humillación pública. Quiere declararme loca para quedarse con todo, sin darse cuenta de que, al hacerlo, lo único que demuestra es que ha perdido por completo el juicio, el corazón y el alma. La deuda que tiene conmigo no es económica, es moral, y ha llegado la hora de que empiece a pagarla. Mi Alejandro era un hombre de alma dual. Por un lado, era un soñador, un poeta que veía arquitectura en las nubes y música en el silencio. Pero, por otro, poseía un pragmatismo afilado, una capacidad casi profética para anticipar los problemas antes de que surgieran. Confiaba en la bondad de la gente, pero no era ciego a sus debilidades. «El amor es el cimiento, Victoria», me decía a menudo. Pero la prudencia son las columnas que sostienen la casa en una tormenta. Yo admiraba esa faceta suya, aunque a veces me parecía un poco pesimista. Ahora entiendo que no era pesimismo, sino una lucidez abrumadora. Él vio la pequeña grieta en el carácter de nuestro hijo mucho antes de que se convirtiera en el abismo que es hoy, y en silencio, sin alarmarme, se dedicó a construir un puente de seguridad para mí. Recuerdo con una claridad que me asusta una tarde gris y lluviosa, en el despacho de nuestro abogado y amigo, Esteban de la Vega. Habíamos ido a actualizar nuestro testamento, o eso creía yo. El aire olía a cuero viejo, a papel y a la confianza que solo dan los años de amistad. Mientras yo revisaba documentos rutinarios, Alejandro y Esteban se enfrascaron en una conversación aparte, llena de términos legales que se me escapaban. Vi a mi esposo más serio que nunca, su mandíbula apretada, su mirada fija en una serie de cláusulas que Esteban había redactado en un documento separado. Lo llamaban el Protocolo Santillana, un nombre que en su momento me pareció extrañamente solemne, casi militar, para un simple trámite familiar. Cuando terminaron, Alejandro me llamó. Me presentó un documento distinto al testamento, encuadernado en una carpeta de color vino. «Victoria, necesito que firmes esto conmigo», me dijo. No era una petición, era una súplica cargada de una gravedad inusual. Le pregunté qué era. Él me sonrió, pero su sonrisa no borró la preocupación de su rostro. «Es un contrato de amor, querida. Un documento que asegura que los valores sobre los que hemos construido nuestra familia perduren, incluso cuando ya no estemos. Es un ancla, para que el barco nunca se vaya a la deriva». Firmé donde me indicó, mi mano sobre la suya, confiando ciegamente en su juicio, sin entender que en ese momento no estaba firmando un papel, sino activando un escudo protector. En mi ingenuidad de entonces, sentí que todo aquello era un poco exagerado. Fernando era un buen chico, ambicioso, sí, pero incapaz de la crueldad que su padre parecía temer. «¿De verdad crees que es necesario, Alejandro? Fernando nos adora», le dije en 1900 ya. Voz baja mientras Esteban salía un momento del despacho. Él me acarició la mejilla. «El poder y el dinero, Victoria, a veces transforman a los hombres en extraños. No desconfío de nuestro hijo hoy, pero mi deber es proteger a mi reina para todos los mañanas posibles. Considéralo el último poema que te escribo, uno con términos legales en lugar de versos. Y yo, enamorada como siempre de su forma de ver el mundo, acepté su poema legal sin hacer más preguntas. El doctor de la Vega, nuestro Esteban, fue el guardián de ese secreto. Es más que un abogado para mí, es un hermano, el único testigo vivo de la promesa que Alejandro y yo nos hicimos. Recuerdo la mirada que me dirigió Esteban después de que firmamos. Guardó la carpeta de color vino en una caja fuerte y, poniendo su mano sobre mi hombro, me dijo con una voz cargada de afecto: «Has hecho lo correcto, Victoria. Alejandro ha cimentado tu futuro sobre una roca. Pase lo que pase, que sepas que esta firma te da un poder que ni te imaginas». Sus palabras, como las de mi esposo, me parecieron enigmáticas, parte de un ritual masculino que no alcanzaba a comprender del todo. Las archivé en un rincón de mi memoria, sin darles mayor importancia. Hasta ahora, esa memoria, cubierta por el polvo de una década de duelo y soledad, ha vuelto a mí con la fuerza de una revelación. Las palabras de Alejandro y Esteban, proteger, valores, poder, roca, ya no son abstractas. Son la respuesta a la humillación que he sufrido. No
Recuerdo la cláusula exacta. No sé el mecanismo legal que idearon, pero una certeza absoluta ha echado raíces en mi alma. En esa carpeta de color vino, en la caja fuerte de un viejo amigo leal, descansa el arma que necesito, el cetro que Alejandro me prometió. Mi hijo ha iniciado una guerra legal basada en mentiras, sin saber que su padre, desde la tumba, me legó una verdad jurídica incontestable. Aún no sé cómo, pero sé que voy a ganar esta guerra. Los días que siguieron a aquella cena infame fueron una lenta y calculada asfixia. Fernando comenzó a visitarme con una frecuencia inusual, siempre solo, siempre con una máscara de hijo devoto. Se sentaba en el sillón de Alejandro, un sacrilegio que me helaba la sangre, y me hablaba con una voz suave y condescendiente. ¿Has comido bien, mamá? Te veo más delgada. ¿Duermes lo suficiente? A veces te noto un poco ausente. Cada pregunta era una acusación velada. Un día dejó caer la primera bomba. He pensado que quizás sería bueno contratar a una enfermera, alguien que te haga compañía, que se asegure de que tomas tus medicinas a tiempo. No era una sugerencia, era una orden disfrazada de preocupación. El primer intento de poner un espía en mi propia casa. Mi respuesta fue tan serena como afilada. Lo miré fijamente, sin parpadear, dejando que el silencio se estirara entre nosotros. Estoy perfectamente, Fernando. No necesito una cuidadora. La única compañía que a veces me falta es la de un hijo que me respete. No uno que me trate como a una niña incapacitada. Pude ver un destello de ira en sus ojos antes de que lograra ocultarlo de nuevo tras su fachada de bondad. Se levantó, me dio un beso frío en la frente y dijo: «Solo quiero lo mejor para ti, mamá. Piénsalo». La amenaza implícita en sus palabras era clara. Si no aceptaba a su guardiana por las buenas, encontraría la manera de imponérmela por las malas. La batalla por mi autonomía había comenzado en mi propia sala de estar. Unos días después, el campo de batalla se trasladó a mi territorio sagrado, el club de lectura. Estábamos en medio de un animado debate sobre la figura de la memoria en la literatura, cuando la puerta se abrió y apareció Beatriz, con una sonrisa radiante y una bandeja de pasteles. Mis amigas, educadas, la acogieron con cortesía. Ella se sentó y, en voz demasiado alta, comenzó su actuación. Es tan admirable ver a Victoria mantener la mente activa. Un estímulo así es fundamental para personas de su edad, para combatir, bueno, ya saben, las lagunas que inevitablemente aparecen. Convirtió mi pasión intelectual en una terapia ocupacional para seniles, socavando mi autoridad y mi lucidez frente a las únicas personas con las que aún me sentía yo misma. Afortunadamente, mis amigas son mujeres de una inteligencia y una lealtad a prueba de víboras. Soportaron el monólogo de Beatriz con una paciencia estoica, pero en cuanto ella se fue, me rodearon. «Esa mujer es veneno puro, Victoria», dijo Clara, la presidenta del club. «No dejes que te afecte. Aquí todas sabemos perfectamente lo brillante que estás». Sentí una ola de gratitud tan inmensa que casi me eché a llorar. El intento de Beatriz de aislarme había fracasado. Al contrario, había fortalecido mis alianzas. Me di cuenta de que, aunque mi propia sangre me traicionaba, había construido otra familia, una basada en el respeto mutuo. Esa pequeña victoria me dio el coraje que necesitaba para lo que vendría después. La siguiente ofensiva fue más directa. Una mañana Fernando se presentó en casa sin avisar, acompañado de un hombre joven con un maletín. «Mamá, este es el doctor Rivas, un amigo. Solo pasaba a saludarte». El supuesto amigo era un médico, y su visita no era social. Comenzó a hacerme preguntas simples, humillantes, las que se le hacen a un niño pequeño. «¿Recuerda su nombre completo, señora Santillana? ¿Sabe en qué estación del año estamos?» Era una evaluación psiquiátrica encubierta, un intento burdo y ofensivo de conseguir un diagnóstico que respaldara sus mentiras. Me sentí como un animal en una jaula, siendo examinado para determinar si era apto o debía ser sacrificado. Mantuve la calma. Respondí a cada una de sus preguntas con una precisión glacial, y cuando terminó, decidí que era mi turno de preguntar. «Doctor Rivas», dije, mirándolo directamente a los ojos,
Es práctica habitual en su profesión realizar evaluaciones a domicilio sin el consentimiento previo del paciente. ¿Conoce usted el Código de Ética Médica que prohíbe prestarse a los intereses de terceros en detrimento del bienestar de la persona que tiene delante? El joven médico palideció. Tartamudeó una disculpa mientras Fernando, furioso, lo sacaba casi a rastras de la casa. Había ganado esa escaramuza, pero el mensaje era aterrador. Estaban dispuestos a manipular incluso la ciencia médica para salirse con la suya. El asalto a mis finanzas no tardó en llegar. Una tarde, Fernando me llamó con un tono de urgencia fingida. «Mamá, acabo de hablar con el gerente de tu banco. Parece que hay un problema de seguridad con tus cuentas. Necesito que me des tus contraseñas para poder solucionarlo desde mi ordenador. Es urgente. Podrías perder tu dinero». El descaro de la mentira me dejó sin aliento. Mi dinero, el dinero por el que había trabajado toda mi vida. Quería las llaves de mi independencia económica, el último bastión de mi libertad. Sabía que si se las daba, estaría completamente a su merced. Me convertiría en una mendiga en mi propia vida. «Agradezco mucho tu preocupación, hijo», respondí con una calma que no sentía. «Pero no te preocupes. Mañana a primera hora iré personalmente al banco para hablar con el señor Morales, como he hecho siempre». Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. «Como quieras, mamá, pero luego no digas que no intenté ayudarte». Colgué el teléfono y mis manos temblaban. Inmediatamente llamé al señor Morales, el gerente, un hombre que me conocía desde que Fernando era un niño. Como esperaba, me confirmó que no había ningún problema con mis cuentas y que jamás había hablado con mi hijo. La traición ya no era una sospecha, era un hecho probado y documentado. El siguiente ataque fue uno de los más crueles, porque utilizaron a Isabela. Una noche pasadas las 11, recibí una llamada de mi nieta. Estaba llorando. Beatriz se había olvidado de recogerla de casa de una amiga al otro lado de la ciudad. Hacía años que evitaba conducir de noche. Mi vista ya no es la misma, pero no podía dejarla tirada. Me metí en el coche y fui a buscarla. Al día siguiente, Beatriz montó un drama familiar, acusándome de ser una irresponsable, de haber puesto en peligro a la niña por mi testarudez y mi estado mental frágil. Habían convertido un acto de amor y responsabilidad en otra prueba irrefutable de mi supuesta incompetencia. Ese mismo día, viví uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Isabela vino a verme, con los ojos hinchados de llorar. Se sentó a mi lado y con la voz rota me preguntó: «Abuela, dime la verdad. ¿Es cierto lo que dice mi mamá? ¿Es verdad que te estás volviendo peligrosa para ti y para los demás?». La pregunta, envenenada por las mentiras de su madre, se me clavó en el alma como un puñal de hielo. Le expliqué la verdad, con toda la calma y el amor que pude reunir, pero vi en sus ojos la semilla de la duda que Beatriz había plantado. Estaban intentando robarme no solo mi casa y mi dinero, sino también el amor de mi nieta. Paralelamente, comenzó una guerra de guerrillas dentro de mi propia casa. Beatriz, en sus visitas, se dedicó a una tortura psicológica sutil. Mis gafas de leer desaparecían y aparecían en el frigorífico. Las llaves del coche, que siempre dejo en el mismo cuenco en la entrada, aparecían dentro de una maceta. Cada vez que esto ocurría, ella las encontraba con un suspiro de infinita paciencia. «Ay, Victoria querida, ¿ves por qué nos preocupamos tanto por ti? Tu cabecita ya no rige como antes». Me estaba volviendo loca a propósito, creando un caos a mi alrededor, para luego culpar a mi supuesta senilidad. El gaslighting en su forma más perversa. Pero una tarde, cruzaron una línea de la que no hay retorno. Estaba en la cocina, preparando un pequeño bizcocho para conmemorar el aniversario del fallecimiento de Alejandro. Un ritual íntimo y sagrado para mí. Beatriz estaba en el salón, supuestamente leyendo una revista. Salí un momento al jardín a cortar un poco de romero. Cuando volví, un olor a gas insoportable llenaba la cocina. Alguien había girado al máximo la espita de uno de los fogones que estaba apagado. La casa entera podría haber volado por los aires. Beatriz entró corriendo, fingiendo pánico, y me abrazó diciendo: «Dios mío, Victoria,
Casi provocas una tragedia. Esto no puede seguir así. En ese instante, todo el miedo se transformó en una certeza helada. Esto ya no era una simple manipulación por dinero. Esto era peligroso. La posibilidad de que mi nuera, la madre de mi nieta, estuviera dispuesta a provocar un accidente para acelerar sus planes, me mostró la verdadera naturaleza del monstruo con el que estaba lidiando. La avaricia había borrado cualquier límite moral, cualquier atisbo de humanidad. Ya no luchaba solo por mi dignidad, luchaba literalmente por mi vida, por mi supervivencia física frente a la depravación de mi propia familia. La llamada que confirmó mis peores temores llegó esa misma noche. Era Fernando. Su voz ya no era melosa ni falsamente preocupada. Era fría, dura, la voz de un juez dictando sentencia. «Mamá, lo de esta tarde ha sido la gota que ha colmado el vaso. Beatriz está aterrorizada. Podrías haber muerto y habernos matado a todos. Hemos tomado una decisión. Ya no podemos simplemente esperar a que aceptes ayuda». Hizo una pausa dramática antes de asestar el golpe final. «Hemos contactado a nuestros abogados. Hemos iniciado formalmente un proceso judicial para solicitar tu incapacitación. Un juez decidirá lo que es mejor para ti a partir de ahora». El telón había caído. La guerra ya no era secreta. Acababan de declararla oficialmente. Cuando colgué el teléfono, después de que Fernando dictara su sentencia, la casa se sumió en un silencio absoluto. No era el silencio pacífico de mis mañanas de soledad. Era un vacío denso, pesado. El silencio que precede al derrumbe de un edificio. Sus palabras, «un juez decidirá por ti», resonaban en las paredes, en los muebles, en mi propia alma. Eran el hachazo final al árbol de nuestra familia, la última hebra de amor y esperanza que yo, tontamente, aún albergaba. En ese instante comprendí que ya no tenía un hijo. El niño al que acuné, el joven al que impulsé, había muerto, y en su lugar solo quedaba un extraño ambicioso que llevaba su nombre. Se había acabado el tiempo de la pena. El dolor no desapareció. Sería una mentira decir que mi corazón dejó de sangrar, pero algo cambió en la naturaleza de ese dolor. Dejó de ser una herida abierta, caliente y caótica, para convertirse en algo frío, sólido y afilado como el acero. Sentí cómo las lágrimas que pugnaban por salir se congelaban en mis ojos y se convertían en una capa de hielo que protegería mi determinación. Se acabó el suplicar por migajas de respeto. Se acabó el esperar una llamada que nunca llegaría, una disculpa que jamás se pronunciaría. La mujer que imploraba por el amor de su hijo murió en esa llamada, y de sus cenizas nació otra mujer, una a la que no conocían. Me levanté del sillón y caminé lentamente hacia el gran espejo del vestíbulo, el que Alejandro y yo compramos en un anticuario para celebrar nuestro 10º aniversario. Me miré en él. Ya no vi a la anciana frágil y confundida que ellos querían que viera. Vi a una mujer cansada, sí, pero con una luz de combate en la mirada que llevaba años apagada. Vi a Victoria Alcázar, la hija de un hombre que nunca se rindió. Vi a Victoria de Santillana, la esposa de un hombre que construyó un imperio de la nada. Y en un susurro, hablándole, a mi reflejo, hablándole a él, a mi Alejandro, hice un juramento. Se acabó. No más debilidad. Ahora la guerra. Mi primer movimiento no fue impulsivo ni emocional. Fue meditado, estratégico. Fui directamente al teléfono, mis pasos firmes sobre el mármol que tantas veces había encerado. Mis manos ya no temblaban. Marqué el número de Esteban de la Vega de memoria. Cuando respondió con su voz grave y familiar, mi tono fue sereno, casi ejecutivo. «Esteban, soy Victoria», dije sin preámbulos. «¿Ah? Ocurrido. Han iniciado el proceso». Hice una pausa y añadí las palabras que ambos sabíamos que llegarían algún día. «Ha llegado el momento. Necesito que saques de la caja fuerte el último poema de Alejandro. Reúnete conmigo mañana. La guerra ha comenzado y necesito mis armas». En los días siguientes, adopté una nueva estrategia: el silencio. Fernando y Beatriz seguramente esperaban llamadas desesperadas, súplicas, llantos. No recibieron nada. Cuando llamaban, con el pretexto de ver cómo estaba, tras la noticia, yo respondía con una amabilidad distante, casi etérea. «El proceso
Ah, sí. Bueno, si creéis que es lo mejor, hijos, adelante. Yo estoy tranquila. Mi calma los desconcertaba. Podía sentir su confusión a través del teléfono. Una madre derrotada y asustada encajaba en su plan. Una madre serena y cooperativa era una variable que no habían calculado. Mi silencio se convirtió en mi campo de fuerza, un muro invisible contra el que sus manipulaciones rebotaban sin efecto. Empecé a jugar su juego, pero siguiendo mis propias reglas. Decidí encarnar, a mi manera, el papel que me habían asignado. Cuando venían a casa, fingía pequeños despistes. Les preguntaba 2 veces la misma cosa. Dejaba frases a medias. Pero mientras ellos intercambiaban miradas de suficiencia, creyendo que su plan funcionaba a la perfección, mis ojos lo registraban todo. Grababa mentalmente cada palabra condescendiente, cada mentira, cada gesto de falsa piedad. Los estaba dejando construir su propia trampa, ladrillo a ladrillo, mientras yo, en silencio, reunía las pruebas que necesitaría para demolerla. Se sentían tan seguros de mi debilidad que eran ciegos a mi fortaleza. Mi encuentro con Esteban no fue en su imponente despacho, sino en la discreta penumbra de un viejo café en el centro de la ciudad, un lugar lleno de recuerdos de mis citas con Alejandro. Esteban llegó con un maletín de cuero desgastado. No hablamos de mi dolor ni de su ira. Hablamos de estrategia. Abrió el maletín y sacó la carpeta de color vino. «El protocolo Santillana», dijo. Leí el documento que había firmado sin entender hacía una década. Cada cláusula, cada párrafo, era una obra maestra de la previsión de mi esposo. No era un simple contrato. Era una fortaleza legal, un laberinto jurídico del que Fernando no podría escapar. Al terminar de leer, levanté la vista y miré a Esteban. «Alejandro era un genio», dije. Él asintió. «Y ahora te toca a ti ser la general de su ejército». Volví a casa esa tarde, sintiéndome una persona completamente diferente. El miedo y la angustia que me habían atenazado durante semanas se habían evaporado, reemplazados por una energía fría y vibrante. Tenía un propósito, tenía un plan. Ya no era la víctima pasiva de las maquinaciones de mi hijo. Me había convertido en la arquitecta de su merecido. La soledad se había transformado en concentración, la debilidad en estrategia. Iba a defender mi hogar, mi dignidad y la memoria de mi marido con la inteligencia y la ferocidad que ellos nunca supieron que poseía. La justicia silenciosa de Alejandro Santillana, por fin, se había puesto en marcha. Y yo era su ejecutora. Mi primer movimiento fue de una lógica implacable, una sugerencia brillante de Esteban. Si Fernando quería jugar la carta de mi salud mental, yo le presentaría una mano ganadora. En secreto, sin que nadie de mi familia lo supiera, concerté citas con 2 de las eminencias médicas más respetadas del país. El doctor Ramiro Valcárcel, un neurólogo de fama internacional, y la doctora Inés Pardo, una psiquiatra geriátrica conocida por su agudeza diagnóstica. No fui a sus consultas como una anciana asustada. Fui como una clienta que contrataba un servicio, con la cabeza alta y una claridad de propósito que sorprendió a sus secretarias. Era el momento de que la ciencia, la verdadera ciencia, emitiera su veredicto sobre la supuesta confusión de Victoria Alcázar. Las evaluaciones fueron exhaustivas, rigurosas, incluso agotadoras. No eran las preguntas infantiles del amigo de mi hijo. Eran pruebas de memoria complejas, test de lógica abstracta, conversaciones profundas que duraban horas. Me pidieron que recordara listas de palabras inconexas, que interpretara refranes, que resolviera problemas matemáticos y que hablara de mis sentimientos, de mis miedos y de mis esperanzas. Lejos de sentirme intimidada, me sentí revitalizada. Era como si mi cerebro, adormecido por la rutina y el desprecio, estuviera despertando, demostrándose así mismo y al mundo su propia potencia. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía juzgada, sino validada. Una semana después, volví para recoger los informes. Ambos documentos eran una demolición punto por punto de la narrativa de Fernando. Las conclusiones eran idénticas y contundentes. La paciente presenta una función cognitiva no solo normal para su edad, sino por encima de la media.
No se detecta ningún signo de demencia senil, ni de ningún otro trastorno neurodegenerativo. Su capacidad para tomar decisiones, gestionar su patrimonio y dirigir su vida es plena y absoluta. La doctora Pardo incluso añadió una nota a mano al final de su informe. Se observan, sin embargo, signos de estrés provocados por un entorno familiar que la paciente describe como hostil. Recomiendo vigilar posibles situaciones de abuso psicológico. Tenía en mis manos la verdad, certificada y sellada. 2 documentos inexpugnables que convertían la demanda de mi hijo en un castillo de arena. La sensación de poder que me invadió fue indescriptible. No era un poder para humillar ni para vengarme, sino el poder sereno de la razón y la justicia. No le enseñé los informes a Fernando, por supuesto. Le entregué los originales a Esteban, quien los guardó en su caja fuerte junto al protocolo Santillana. Eran mis ases bajo la manga. 2 cartas maestras que jugaría en el momento preciso. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, por primera vez en meses. La generala ya tenía su primera gran victoria en 1800, el bolsillo. La segunda revelación, la segunda victoria, no vino de un despacho médico, sino del corazón leal de mi propia casa. Llevaba semanas notando la mirada preocupada de Elena, mi ama de llaves, una mujer que entró a trabajar en esta casa con 18 años y que ahora peina canas a mi lado. Ella vio nacer a Fernando, le curó las rodillas raspadas y le preparó sus platos favoritos durante 40 años. Elena, como el resto del personal de toda la vida, se movía por la casa con una tristeza silenciosa, testigos mudos de la crueldad de mi hijo y de la arrogancia de mi nuera. Un día la tensión estalló. Beatriz, en uno de sus arranques de nueva rica, le gritó a Elena por una supuesta mota de polvo en un jarrón de porcelana. La humilló delante de mí, tratándola como a una criada inútil, no como a la mujer que había sido el pilar de ese hogar durante décadas. Quizás ya estás demasiado mayor para este trabajo, Elena. Tendré que considerar tu despido cuando asuma el control total de esta casa, le espetó con un veneno helado. La insolencia, la falta de respeto a una mujer que merecía veneración, fue la chispa que encendió mi fuego. Antes de que Elena pudiera responder, mi voz resonó en el salón, tranquila pero con un filo de acero, que hizo que Beatriz se sobresaltara. En esta casa no despides a nadie, Beatriz, y mucho menos a Elena. Me levanté y me puse entre las dos. Mientras yo viva y respire, esta es mi casa, mis reglas y mi personal. Y mi personal es mi familia. No vuelvas a faltarle al respeto en tu vida. Me miró con los ojos desorbitados, sorprendida por una autoridad que creía extinta. Por primera vez, la vi dudar, la vi pequeña. Se retiró murmurando una excusa, derrotada. Esa misma tarde, Elena llamó suavemente a la puerta de mi dormitorio. Entró con los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de gratitud. Me tomó las manos. Señora Victoria, gracias. No sabe lo que ha significado para mí que me defendiera así. Y entonces me confió el secreto que guardaba el personal. No estamos ciegos, señora. Sabemos lo que el señorito Fernando y su esposa están tramando. El jardinero, la cocinera, todos estamos con usted. Somos su ejército, como decía el señor Alejandro. El saber que no estaba sola, que tenía aliados leales bajo mi propio techo, fue un bálsamo para mi alma herida. Y entonces, Elena me entregó su propia arma. La señora Beatriz se pasa el día al teléfono, me dijo en voz baja. Habla con decoradores carísimos para reformar la casa. Ha llamado a concesionarios para encargar un coche nuevo. Ya se está gastando el dinero que cree que va a heredar. Me entregó una pequeña libreta. En ella, con su letra pulcra, había anotado fechas, horas, nombres de empresas y números de teléfono. Pruebas irrefutables de la premeditación, de la codicia sin límites que los movía. Más munición para la batalla final. Era la prueba perfecta de que su preocupación no era por mi salud, sino por mi cuenta bancaria. Con cada día que pasaba, sentía cómo el equilibrio de poder se inclinaba silenciosamente a mi favor. Por fuera, seguía siendo la anciana dócil y un poco confundida que ellos querían ver. Asentía a sus comentarios,
Sonreía vagamente, dejándolos creer que su victoria estaba cerca, pero por dentro era un volcán de actividad, tejiendo mi red, acumulando mis pruebas, preparando mi contraataque con una paciencia de cazadora. La ironía de la situación era casi deliciosa. Ellos, que se creían tan inteligentes, tan superiores, eran completamente ciegos a la verdad. Estaban caminando con los ojos abiertos hacia una trampa que ellos mismos habían ayudado a construir. La llamada de Esteban llegó una mañana soleada de martes. Su voz era seria, pero pude detectar un matiz de excitación. «Victoria, tenemos noticias del juzgado. El abogado de Fernando ha solicitado una audiencia preliminar. Y aquí viene lo interesante. Piden que se celebre en un lugar y fecha muy específicos». Hizo una pausa. «Durante la gala anual de inversores de su empresa. Quieren usar el evento para presentarlo como un hombre responsable y a ti como una anciana desvalida que necesita su protección». Me quedé en silencio un momento, y luego una sonrisa se dibujó en mis labios. «¡Qué considerados, Esteban!», respondí. «Nos están montando el escenario perfecto para el estreno de nuestra obra. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido, si sentiste que la justicia tardaba, pero al final llegaba. Tu historia me daría aún más fuerza. Si quieres saber cómo termina esta, suscríbete y acompáñame hasta el final». La noche de la gala, el salón del Hotel Imperial era un mar de diamantes y susurros. El aire olía a dinero, a poder, al perfume de mujeres que jamás habían tenido que fregar un plato. Yo me sentía como un gorrión en una jaula de pavos reales. Llevaba un vestido sencillo, de color azul noche, el favorito de Alejandro. No necesitaba joyas, mi dignidad era mi único adorno. Beatriz, en cambio, goteaba lujo, un vestido rojo escarlata y un collar que parecía gritar su ambición. Fernando se movía entre los invitados como un emperador en su corte, recibiendo felicitaciones, estrechando manos, su rostro radiante con el brillo del éxito. Me sentaron en una mesa en primera fila, como a una pieza de exposición, la adorable y frágil madre del triunfador. No sentía nervios, ni miedo. Una calma gélida se había instalado en mi centro. Observaba la escena con la distancia de una estratega, no con la angustia de una víctima. Identifiqué a los rostros clave que Esteban me había señalado. El señor Jiménez, el inversor mayoritario. La señora Arismendi, conocida por su aversión a los escándalos. Y un par de periodistas de la sección de finanzas que cubrían el evento. Todo estaba dispuesto. El escenario era perfecto. La audiencia estaba cautiva. Y el actor principal estaba a punto de cavar su propia tumba en el clímax de su propia obra. Yo solo tenía que esperar mi turno, la última y silenciosa protagonista de esta tragedia que estaba a punto de convertirse en una farsa. El momento llegó tras los postres. Las luces bajaron y un foco iluminó el escenario. Fernando subió al podio entre una oleada de aplausos. Comenzó su discurso con las típicas banalidades sobre el esfuerzo, la visión y el éxito. Pero pronto, su tono cambió, volviéndose más íntimo, más solemne. «Pero ningún éxito empresarial», dijo con una estudiada pausa dramática, «tiene sentido sin los valores que nos sostienen. La familia, el legado, el deber sagrado de cuidar a quienes nos dieron la vida». El cinismo de sus palabras era tan espeso que casi podía tocarse. La sala entera sentía conmovida, admirando al hombre de negocios que, además, era un hijo ejemplar. Y entonces me apuntó con el dedo. La luz de un segundo foco me encontró, cegándome. «Ahí está mi madre», dijo, y su voz se quebró con una emoción perfectamente ensayada. «Mi amada madre, Victoria, una mujer que me lo dio todo. Y es precisamente por ese amor que siento por ella que hoy debo tomar la decisión más difícil de mi vida». Hizo una pausa, como si contuviera las lágrimas. «Como algunos de ustedes saben, su mente ya no es la que era. Por eso, con todo el dolor de mi corazón, he decidido dar un paso al frente y asumir la gestión de su vida y su patrimonio, para protegerla de sí misma y asegurar el legado de mi padre». La humillación fue total, pública, aplastante, pero justo en el cenit de su actuación, cuando los murmullos de compasión llenaban la sala, las grandes puertas dobles del salón
se abrieron de par en par con un golpe seco. El silencio se hizo al instante. Todas las cabezas se giraron. En el umbral, recortado contra la luz del pasillo, estaba Esteban de la Vega. Vestía un traje oscuro impecable y su rostro era una máscara de seriedad implacable. A su lado, un hombre de aspecto oficial, con un maletín en la mano, asentía gravemente. Avanzaron por el pasillo central, sin prisa pero con la fuerza de un acorazado, directos hacia el escenario. La música se detuvo. El tiempo pareció congelarse. Esteban subió los escalones del escenario y, con una calma que helaba la sangre, tomó el micrófono de las manos de un Fernando paralizado. «Buenas noches. Disculpen la interrupción». Su voz, amplificada por los altavoces, era un trueno en el silencio. «Mi nombre es Esteban de la Vega. Durante 50 años he sido el abogado de la familia Santillana y siento el deber profesional y personal de impedir que se cometa un fraude y una calumnia en este acto público». Se giró lentamente hasta quedar cara a cara con mi hijo, que lo miraba con una mezcla de pánico y furia. «Fernando, tu padre te habría abofeteado por esto». «El señor Fernando Santillana», continuó Esteban, dirigiéndose a la atónita audiencia, «basa su argumento en la supuesta incapacidad mental de su madre. Pues bien, tengo aquí los informes médicos de dos de las mayores autoridades en neurología de este país, realizados hace menos de una semana. Una pantalla gigante detrás del escenario, que hasta entonces mostraba el logo de la empresa, cobró vida. En ella aparecieron, ampliadas, las conclusiones de los informes, subrayadas en rojo. Capacidad cognitiva superior a la media, plenitud de facultades mentales. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La primera mentira de Fernando había quedado expuesta y ridiculizada. Pero la mentira es el menor de sus problemas. La voz de Esteban se endureció. Parece que Fernando ha olvidado un pequeño detalle de la fundación de esta empresa que hoy celebra su éxito. Ha olvidado un documento que su padre, el gran Alejandro Santillana, le hizo firmar. El oficial se acercó y le entregó la carpeta de color vino. Esteban la sostuvo en alto. «Esto, señoras y señores, es un contrato de donación. El 100% del capital con el que se fundó esta compañía fue un adelanto de herencia. Una donación condicionada a una cláusula muy sencilla pero inquebrantable. El respeto, amparo y honor perpetuos hacia su madre, Victoria». Esteban se puso las gafas y leyó la cláusula con una dicción perfecta y cruel. El incumplimiento de esta condición, manifestado a través de cualquier acto de abandono, desprecio o agresión, como podría ser una demanda judicial fraudulenta para incapacitar a la beneficiaria, activará la revocación inmediata y automática de la donación. Levantó la vista y miró a los inversores. El valor original, ajustado a la inflación de los últimos 25 años, se convierte en una deuda líquida, vencida y exigible al instante. Hizo una pausa final, saboreando el golpe de gracia. Al intentar robarle la dignidad a su madre, Fernando acaba de declarar la quiebra de su propia empresa. El caos fue instantáneo y absoluto. Fernando estaba blanco como el papel, boqueando como un pez fuera del agua. Beatriz soltó un grito ahogado y se tambaleó. Los inversores se pusieron en pie de un salto, gritando preguntas, exigiendo explicaciones. Los flashes de los periodistas estallaban como relámpagos, capturando la caída del imperio. Y yo, en medio de todo, permanecí sentada, inmóvil. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los de mi hijo, a través de la sala abarrotada. No había odio en mi mirada, ni triunfo, solo el peso inmenso y desolador de la justicia. La justicia silenciosa que mi Alejandro había diseñado para protegerme. El telón había caído y la función, por fin, había terminado. Las consecuencias para Fernando fueron una avalancha, un tsunami de ruina que arrasó con todo lo que había construido sobre cimientos de mentira. La noticia del escándalo en la gala fue la comidilla de la ciudad. Al día siguiente, los inversores, liderados por el furioso señor Jiménez, anunciaron su retirada en masa. La ejecución de la deuda que reclamaba mi patrimonio, activada por su propia estupidez, fue el tiro de gracia. Su empresa, esa torre de Babel de la consultoría,
se derrumbó en menos de una semana. Perdió los contratos, la credibilidad y lo que más le importaba, el estatus. Pasó de ser el rey Midas de las finanzas a ser el paria, el hijo ingrato, del que todos hablaban en susurros en los clubes más exclusivos. Beatriz, fiel a su naturaleza de depredadora, fue la primera en abandonar el barco que se hundía. Su amor no resistió la primera factura impagada. En cuanto vio que el castillo de naipes se venía abajo, hizo sus maletas de diseño, vació las cuentas que compartían y desapareció de la vida de Fernando con la misma frialdad con la que había planeado mi ruina. No hubo una despedida emotiva, ni una palabra de consuelo. Simplemente se esfumó, dejándolo solo entre las ruinas de su ambición. Su lealtad, como todo en su vida, tenía un precio, y Fernando ya no podía pagarlo. Fue el justo final para una alianza basada no en el amor, sino en la codicia compartida. Mi hijo lo perdió todo. La vergüenza fue un castigo más brutal que la propia pobreza. Tuvo que vender su lujoso ático, sus coches deportivos, todo el atrezo de la vida que había fingido tener. Pero la pérdida más dolorosa fue la de su hija. Isabela, con el corazón roto por la revelación de la crueldad de sus padres, se negó a seguir viviendo con él. Lo enfrentó, lo llamó monstruo y le dijo que ya no lo reconocía como el padre que una vez había admirado. Roto, humillado y abandonado por todos, Fernando se mudó a un pequeño apartamento alquilado en un barrio obrero, un lugar que le recordaba dolorosamente los orígenes humildes que tanto se había esforzado por borrar. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío florecía. La paz que descendió sobre mi hogar fue la más dulce de las victorias. La mansión, que durante años había sido un mausoleo de recuerdos y soledad, volvió a llenarse de vida. Mis amigas del club de lectura organizaban sus reuniones en mi biblioteca. Elena y el personal trabajaban con una alegría renovada, llenando la casa con el aroma de pasteles recién horneados y el sonido de risas. Reclamé cada rincón, cada objeto, cada memoria. No con arrogancia, sino con la serena gratitud de quien ha estado a punto de perderlo todo. Aprendí que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en la lealtad de los afectos verdaderos. Respecto a la deuda, tomé una decisión que sorprendió a todos, incluido a Esteban. Le di instrucciones de no ejecutarla hasta el último céntimo. No por piedad hacia Fernando, sino como un acto final de poder y de justicia. Tomé el control de los activos de la empresa en quiebra como garantía, convirtiéndome en la dueña silenciosa de sus ruinas. No lo hice para enriquecerme, sino para asegurarme de que nunca más pudiera usar el dinero para hacer daño a nadie. Fue mi forma de cerrar el círculo. El patrimonio que yo le di para empezar volvía a mis manos para que yo decidiera su fin. Era una lección final sobre el verdadero significado del legado. La luz más brillante en toda esta oscuridad fue Isabela. Unos días después del escándalo, apareció en mi puerta con una pequeña maleta y los ojos enrojecidos. «¿Puedo quedarme contigo, abuela?», me preguntó con la voz rota. La abracé, y en ese abrazo sellamos un nuevo comienzo para la estirpe de los Santillana. Nuestra convivencia no fue fácil al principio. Ambas teníamos heridas que sanar, pero con paciencia y honestidad reconstruimos nuestro vínculo. Le hablé de su abuelo, de nuestros valores, de la importancia de la integridad. Se convirtió en la hija que siempre anhelé, y yo en la mentora que ella necesitaba. En sus ojos veo el futuro, un futuro limpio y noble para nuestro apellido. Meses más tarde, una tarde de otoño, Fernando llamó a mi puerta. El hombre que vi ante mí era una sombra de lo que fue. Había perdido peso, su traje barato le quedaba grande, y su mirada ya no tenía arrogancia, solo un vacío infinito. No vino a pedir dinero. Apenas podía hablar. Con la voz quebrada, tartamudeó una disculpa, una confesión de su vergüenza, de su remordimiento. «Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Destruí todo lo bueno que había en mi vida». Escuché en silencio, sin interrumpir, sin una pizca de ira en mi corazón, solo una profunda y desoladora tristeza por el hombre en el que se había convertido. Mi respuesta no fue la que él esperaba. No hubo un abrazo de reconciliación, ni palabras de perdón fácil. El abismo entre nosotros era demasiado profundo para cruzarlo en un instante. Fernando
le dije con calma. El perdón no es algo que yo pueda darte tan fácilmente. Es un camino que debes recorrer tú solo. Tienes que encontrar al hombre de bien que tu padre y yo intentamos criar. Le dejé claro que no lo mantendría económicamente, que debía reconstruir su vida desde cero, con sus propias manos. No le cerré la puerta para siempre, pero la dejé apenas entreabierta. Una reconciliación futura dependería exclusivamente de que sus actos demostraran un arrepentimiento genuino. Mi paz ya no era negociable. Al final de este largo y doloroso camino, he llegado a comprender la verdadera naturaleza de la herencia. Mi hijo estaba obsesionado con el legado material, con la mansión, las cuentas, los activos. Creía que esa era la fortuna de los Santillana. Qué equivocado estaba. La verdadera herencia que Alejandro y yo quisimos dejarle no se podía tasar en un banco ni registrar ante un notario. Era un legado de valores. La honestidad, el trabajo duro, la lealtad y, sobre todo, la gratitud. Al intentar apoderarse de la herencia que se puede tocar, destruyó y repudió la única que de verdad importaba. Y un hombre sin valores, por muy rico que sea, es el más pobre de los mendigos. Esta batalla me ha enseñado que la dignidad es el único territorio que nunca debemos ceder. Es nuestro santuario interior, el último bastión de nuestra identidad. Durante un tiempo, permití que las palabras y las acciones de mi hijo y su esposa la erosionaran, que me hicieran dudar de mí misma. Pero la dignidad, cuando está arraigada en una vida de integridad, es resiliente. Luchar por mi casa, por mi autonomía, no fue un acto de orgullo, sino de autopreservación. Fue recordarle al mundo, y a mí misma, que la vejez no es sinónimo de inutilidad, que cada arruga, cada cana, es una medalla ganada en el campo de batalla de la vida, y merece ser honrada, no despreciada. También he aprendido que la gratitud es el sol que nutre las raíces de una familia. La ingratitud, en cambio, es un veneno que seca esas raíces hasta pudrirlas. La ceguera de Fernando ante los sacrificios que hicimos por él no solo fue un acto de crueldad, sino la causa fundamental de su caída. No supo ver que todo lo que tenía se lo debía al amor incondicional que recibió, y al morder la mano que le dio de comer, se quedó sin nada. En cambio, yo, en mi momento más oscuro, me vi rodeada por la gratitud y la lealtad de mis empleados y amigos, personas que no me debían nada, y aún así me lo dieron todo. Esa es la verdadera red de seguridad en la vida. Y finalmente, he redescubierto la fuerza. No la fuerza ruidosa y arrogante de mi hijo, sino la fuerza silenciosa que nace de la resiliencia, de la paciencia, de la sabiduría que solo los años pueden dar. Ellos me subestimaron. Vieron a una anciana y pensaron que era un blanco fácil. No vieron a la mujer que había sobrevivido a la pérdida, a la dificultad, que había luchado junto a un gran hombre y que había criado a un hijo sola en muchos sentidos. Mi edad no era mi debilidad, era mi mayor arma, porque cuando has vivido lo suficiente, aprendes que las batallas más importantes no se ganan con gritos, sino con inteligencia, estrategia y un corazón que, a pesar de las heridas, se niega a dejar de amar lo justo. Así que si algo les queda de mi historia, que sea esto: nunca dejen que nadie defina su valor, y mucho menos por la fecha que marca su nacimiento. Cuiden sus afectos, rieguen sus lealtades con gratitud y construyan sus vidas sobre la roca firme de la integridad, porque al final del día, un imperio construido sobre la codicia y el desprecio está destinado a convertirse en polvo. Pero un hogar, por humilde que sea, si está cimentado en el amor y el respeto mutuo, resistirá cualquier tormenta, y esa es la única herencia que de verdad trasciende el tiempo. Si mi historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, compártela. Quizás en algún lugar otra persona necesite escuchar que no está sola y que la fuerza para vencer reside en su interior. Gracias por acompañarme.